En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz en ti confía mi corazón. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Les saluda una vez más Uriel de la Rosa. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne ahí en el 1014 en la South York Road en West Palm Beach, Florida. La dirección ahí está. Si tú vives cerca del área, bienvenido. Te esperamos con los brazos abiertos. Estamos transmitiendo en vivo, ¿sí? Una vez más desde Boynton Beach, Florida. Boynton Beach, Florida es la ciudad donde este servidor tiene su casa. Estamos transmitiendo por esta radio por internet, mensajes de amor para salvación. Y también estamos transmitiendo vía Facebook Live a través de la página de la radio también, mensajes salvación. Hermana Bonnie Romero, igualmente saludos y gracias. Bendiciones también, hermana. Les digo, estamos transmitiendo Facebook Live. Estamos a la fecha, octubre 23 de octubre del 2018. Son las 7:04 tiempo del este. 7:04 tiempo del este. Y bueno, pues como ya es costumbre, ¿verdad? Al decirlo es un gran privilegio. Es un gran privilegio y una gran responsabilidad poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Gracias a Él y gracias a nuestros hermanos encargados de la organización de esta radio por su invitación. El mensaje que estamos transmitiendo semana a semana se titula ¿Quién es Jesús? El estudio de este día es el estudio número 34. Vamos a hablar algo sobre el capítulo 9 del 43 en adelante del Evangelio de Lucas. Y es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos estudios. Sí, hemos leído casi en su totalidad el Evangelio de Lucas. Hemos hablado y comentado algunos aspectos que son relevantes en este Evangelio. Y como se los he dicho, el objetivo de este estudio es que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, es que podamos con certeza responder a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y porque recuerda, Jesús lo es todo para nosotros. Jesús lo es todo para el cristiano. Toda nuestra vida, todo nuestro ser, toda la iglesia en su conjunto gira en torno a nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza del cuerpo de Cristo y nosotros somos los miembros del cuerpo. ¿Sí? Todo gira. Entonces, de ahí la importancia de conocer y de tener la capacidad de responder esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Y bueno, ¿cómo vamos a aprender esta pregunta o dónde vamos a aprender a contestar esa pregunta? Bueno, pues en los evangelios, ¿sí? En los evangelios principalmente, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahorita estamos hablando de uno de ellos en específico, de uno de ellos en particular, ¿sí? El evangelio según San Lucas. Antes de continuar, vamos a iniciar con una oración. Nuestro hermano Margarito Lucio pide una oración por su papá. Su papá es predicador, ¿sí? De hace muchos años y ahorita el hermano está enfermo. Yo no tengo el privilegio de conocerlos, pero miren lo que nos dice nuestro hermano Margarito Lucio de su papá. Tiene 82 años. Tiene 82 años y aún predica el Evangelio.
¿sí? Que nos sirva de ejemplo para muchos de nosotros, ¿verdad? Tiene 82 años el papá de nuestro hermano Margarito Lucio y todavía predicando el Evangelio. Entonces vamos a estar orando por él, ¿sí? Dentro de mi familia, a manera personal, también hay algunos aspectos, algunos pequeños problemas que tenemos dentro del seno familiar. Vamos a pedir que Dios obre de acuerdo a su voluntad. Y bueno, de manera general vemos tantas situaciones y tantos problemas que hay en la actualidad. Hermana Flor González, saludos hermana, Dios la bendiga. Hermano José Luis Méndez, Dios te bendiga, saludos. Hermana Lucy, ¿cómo están por allá? Saludos, Dios les bendiga, saludos a Abel. Sí, antes de iniciar, vamos a tener una oración. Padre nuestro, en estos momentos inclinamos nuestro rostro para dirigirnos ante ti en oración. Primeramente reconociendo ese gran amor que tienes para con nosotros, recordando la muerte tan cruel que sufrió tu Hijo con un propósito, que fue el propósito de que nosotros fuéramos salvos. Estábamos perdidos, pero ahora hemos sido rescatados por tu Hijo, que es algo que nosotros no merecíamos. Sin embargo, por ese gran amor que tienes para con nosotros, has enviado a tu Hijo a morir en la cruz. Eso es algo que siempre debemos de estar recordando y siempre debemos de reconocerlo y siempre debemos de decirlo a todas horas, ¿sí? Agradecer lo que has hecho por nosotros. En estos momentos también te pedimos por la salud del padre de nuestro hermano Margarito Lucio. Es un hombre de 82 años que es ministro de la palabra, que predica la palabra, pero que en nuestros momentos se encuentra delicado de salud. Te pedimos que tu mano obre directamente en él de acuerdo a tu voluntad. También te pido por mi familia. En estos momentos nos encontramos bajo algunos problemas. Ayúdanos a resolverlos, todo de acuerdo a tu voluntad. Hay muchas gentes, muchas hermanas, muchos hermanos que están pasando por diferentes situaciones de sufrimiento. También te pido tu protección para ellos y te pido tu ayuda. Ayúdame. En estos momentos estamos por iniciar un estudio más. Estamos por iniciar un estudio más de tu Hijo. Conocerlo. ¿Quién es Él? Para con certeza poder responder a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Que lo que aprendamos sea para beneficios de nuestras vidas y lo apliquemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermana Ivonne Vázquez. ¿Cómo no? Vamos al final vamos a tener otra oración, hermana Ivonne. Vamos a orar por su hija Frida, para que le acepten sus papeles en la prepa. Así es, hay que orar por esta joven, por su hija, para que todo salga bien y sea aceptada en la prepa, ¿sí? Claro que sí, vamos a estar orando. Al final vamos a tener otra oración, hermana Ivonne Vázquez. Hermano Roberto, saludos igualmente. Saludos hasta San Luis Potosí. Me encanta pronunciar ese nombre, hermano. San Luis Potosí. Es para que
metió papeles su hija para que le den una beca para sus estudios. Ok, hermana, ya entendí mejor. Vamos a estar orando. Ok, vamos a... ok, sí. Sí, al final vamos a tener otra oración pidiendo por su hija y pidiendo por muchos hermanos que están pasando por diferentes circunstancias, que están pasando por sufrimiento, ¿verdad? Por necesidades económicas, por necesidades de salud. Es importante, dice la palabra de Dios, que la oración del justo puede mucho. No cesemos y no dejemos de orar siempre por nuestros hermanos. Hermana Anfabri Cruz López, saludos desde Chiapas. Que Dios te bendiga. Catazaja, Chiapas. No sé si lo dije bien. Bueno, que Dios te bendiga. Sí, saludos hasta Chiapas. Vamos a iniciar con este estudio. Voy a pedir que abran sus Biblias si las tienen. Ahí en el Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículos del 43 en adelante. Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículos 43 en adelante. Bueno, vamos a leer 3 versículos, vamos a hablar un poco sobre ellos y vamos a continuar después con más lectura. Entonces inicio, lo leo. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. Dice, y todos estaban maravillados de la grandeza de Dios y admirándose todos de todas las cosas que Jesús hacía. Dijo a sus discípulos, dejad que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían esta palabra, y les era encubierta para que no la entendiesen y temían preguntarle de esta palabra. Palabras de Dios, hermanos. Hermana Paola Medina, desde Colima, Colima, Armería, Colima. Saludos a todos los hermanos de por allá del estado de Colima, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Bendiciones igualmente. Gracias, hermana. Sí. La relación adecuada con Jesús, y esto es muy importante que nosotros lo tengamos muy presente. La relación adecuada con Jesús no consiste en maravillarnos con lo milagroso, con los milagros que Él hacía, ¿verdad? La relación adecuada con Jesús se da en base a la fe que tenemos de Él. Esa es la relación que debemos de tener con nuestro Señor Jesucristo, una relación de fe. Cosa que la multitud no tenía, ¿verdad? La multitud solamente estaba maravillada por lo que hacía. En este caso y en los versículos anteriores, si ustedes gustan leerlo, había curado a un joven endemoniado, ¿sí? Entonces esta era la razón, esta era la causa por la que la gente estaba maravillada, ¿verdad? Pero Jesús no quiere eso, ¿sí? No quiere que nos maravillemos ante esos milagros. Jesús quiere, ¿sí?, una relación de fe, que creamos en Él, ¿sí? Que creamos que Él es el Mesías, que creamos que es el Hijo de Dios, que creamos que Él es Dios. Mientras esta multitud en particular estaba alrededor absorbiendo el gran privilegio que habían tenido por su proximidad a un milagro verdadero, Jesús se dirigió a sus discípulos, ¿sí?, con un terrible pronóstico, ¿sí? Con un terrible pronóstico de su destino mesiánico. Jesús apartó a los 12 y reanudó su viaje hacia el sur a través de Galilea, porque tenía algo de suma importancia que decirles, ¿verdad? Solamente a los discípulos. Era algo muy importante que nuestro Señor Jesucristo tenía que decirles. ¿Sí? Y Él inicia con este mandato, Él inicia con esta orden. Deja que estas palabras, ¿sí?, se queden bien grabadas
en tus oídos. Y así es como lo entendemos ahí en el versículo 44, cuando dice, dejad que estas palabras penetren en vuestros oídos. Así lo debemos de entender, ¿verdad? No que les entren como nosotros los jóvenes, ¿verdad? O cuando nuestros jovencitos, nuestros niños están chicos que... es un dicho muy, muy famoso allá en nuestra tierra que dice que les entra por un lado y les sale por otro, ¿verdad? Bueno, en este caso los discípulos les dice, ¿sí? Les dice que penetren en vuestros oídos. Esto es, ¿sí? Esto es que nunca, nunca se les olvide de aquí en adelante, que siempre lo tengan bien presente, ¿verdad? Lo que les va a decir. Este verbo está en imperativo, ¿verdad? O sea que es una orden, ¿verdad? Es algo que es algo que tienen que guardar, ¿sí? Algo que tienen que guardar. Lo que Jesús está a punto de decirles no es solo para conversar. Él les está diciendo que lo que aquello, ¿sí? Les está ordenando, perdón, que aquello que les va a decir lo depositen en sus mentes para que pueda formar parte de sus procesos de pensamiento, ¿verdad? De aquí en adelante, ¿sí? Desde estos momentos en adelante, siempre lo deben de tener presente en sus mentes. ¿Y cuáles eran estas palabras tan importantes que tenía nuestro Señor Jesucristo que decirles? Bueno, simple y sencillamente que el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los hombres. Su Maestro, su Señor, el que recientemente confesaron que es el Santo de Dios, que es el Mesías, sería asesinado y resucitaría después de 3 días. Ese es lo que tenía que decirles nuestro Señor Jesucristo, y y les pide que eso lo tengan siempre presente, que lo tengan grabado en la mente, que no se les olvide. Es importante que ellos crean esto porque es la voluntad de Dios para el Hijo del Hombre, ¿sí? Y aquí Jesús lo está remarcando y lo está enfatizando mucho, ¿verdad? Pero ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está remarcando y enfatizando mucho esto? Bueno, porque recuerden que la visión que tenía el pueblo judío del Mesías, ¿sí? La mayoría del pueblo judío del Mesías, incluidos los apóstoles, ¿sí? La visión que ellos tenían era una visión mundana, ¿verdad? Ellos creían y ellos tenían en su mente a un Mesías terrenal, ¿verdad? A un Mesías que iba a reinar, a un Mesías que iba a destruir a todos sus oponentes, ¿verdad? A un Mesías que iba a gobernar, ¿verdad? A todas las naciones y el pueblo judío pues junto con él. Pero por eso les ordena, ¿verdad? Les ordena y les dice, no, esto es lo importante que ustedes tienen que tener en su mente, ¿verdad? Que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, ¿sí? Que va a ser asesinado y que va a resucitar al 3er día. Jesús debe remarcarlo y enfatizarlo debido a la visión mundana del Mesías que tienen la mayoría de los judíos, ¿sí? Pero aquí se nos está diciendo en el relato que los discípulos no entendieron lo que Jesús les dijo, ¿sí? ¿Cómo ustedes se pudieran preguntar, cómo podrían los hombres adultos no entender una afirmación tan directa, ¿sí? Una afirmación tan directa y tan breve, ¿verdad? Como esta, ¿verdad? De que el Hijo del Hombre ha de ser entregado a los hombres y ellos lo matarán, ¿sí? Y va a resucitar al 3er día, ¿verdad? O en 3 días va a resucitar, ¿sí? ¿Cómo es posible que no se les quede grabadas estas pocas palabras a estos hombres? Bueno, el hecho de la muerte, incluso de la muerte violenta a manos de los enemigos, es una experiencia común para la humanidad. Yo creo que eso no les causaba extrañeza a los discípulos, ¿verdad? Que muriera. Bueno, a lo mejor no cabía en ellos esa posibilidad, pero a la vez veían que Jesús para ese entonces ya tenía muchos enemigos y todos esos enemigos estaban
planeando cómo matarlo. Les estoy hablando, estos acontecimientos están aproximadamente 6 meses antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. 6 meses antes. El hijo del... entonces, les digo, el hecho de la muerte, incluso la muerte violenta a manos de los enemigos, es una experiencia común para la humanidad. Pero la resurrección de los muertos no es así, ¿verdad? La gente no la comprendía y no la entendía. Entonces esta puede ser la razón por la que no pudieron entenderlo, ¿verdad? Los discípulos. Pero Lucas continúa diciendo eso, ¿verdad? Lo que Jesús dijo fue oculto a ellos y no pudieron percibirlo, ¿sí? Fue oculto a ellos y no pudieron percibirlo. Esto lo encontramos ahí en el 45, ¿verdad? Cuando dice, mas ellos no entendían esta palabra y les era encubierta para que no la entendiesen y temían preguntarle de esta palabra. ¿Qué entendemos aquí, verdad? Cuando dice que no entendían, pero luego más adelante cuando dicen y les era encubierta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Lucas en este relato? Bueno, pues vamos a analizarlo a continuación. ¿Sí? Lo que Jesús dijo fue oculto de ellos y no pudieron percibirlo, ¿verdad? No pudieron percibirlo. La palabra que utilizan aquí, la palabra griega que se utiliza aquí, es una palabra que significa cubrir con velo, ¿verdad? Significa que pusieron un velo, ¿verdad? Para no entender o no querer entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Básicamente significa eso, básicamente quiere decir esto. Y aquí es muy importante notar algo, ¿sí? Aquí vemos que el verbo indica que el velo había tenido lugar antes de esta declaración y continuaba velando su pensamiento. O sea, los que estudian, yo no sé nada de griego, ¿verdad? Pero nos ponemos a estudiar un poquito. Los que saben de griego dicen que este verbo da a entender que los discípulos se negaban a escuchar este tipo de aseveraciones de nuestro Señor Jesucristo desde un inicio, ¿verdad? Hasta en esos momentos en que les está diciendo nuevamente. Y de hecho ellos se negaron a aceptar todo esto que nuestro Señor Jesucristo les decía hasta al momento de su muerte. ¿Sí? Ellos comprendieron y entendieron todo cuando la resurrección. Hermana María Isabel, Dios te bendiga. Gracias. Igualmente. Sí. Y aquí también es importante notar algo. No fue Dios quien ocultó de la mente de los apóstoles el entendimiento acerca de la muerte y resurrección del Mesías. No fue Dios. ¿Sí? ¿Y por qué no fue Dios? Bueno, porque los profetas habían predicho, ya habían dicho desde tiempo atrás, ¿sí? Lo que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo en este momento. Ya lo habían dicho, ¿sí? De hecho, no fue Jesús quien ocultó su muerte y su resurrección a los 12, porque lo predijo cuatro veces, ¿verdad? Claramente 4 veces, ¿sí? Entonces, ¿quién ocultó de la mente, ¿sí? Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Pues fueron ellos, fueron los apóstoles mismos, ¿verdad? Fueron los apóstoles los que eligieron no creer a Jesús sobre su muerte. Se negaban, no creían, no entendían y no creían, se negaban a creerle. Ellos fueron los que ocultaron el significado de su enseñanza. Lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo se percibe solo si el hombre está dispuesto a dejar que su palabra encuentre un lugar en su corazón, ¿sí? Y esto lo vemos muy bien en la parábola del sembrador, ¿verdad? Aquel en el cual la semilla, que es la palabra de Dios, hace fruto, ¿sí? Germina y da fruto, es aquel suelo que está listo, que está dispuesto, ¿verdad? A aceptar la palabra, que tiene deseos, que quiere. Es la persona que tiene voluntad, que está abierta y que dice, heme aquí Dios. ¿Sí?
Lo que estamos viendo aquí básicamente es que los discípulos se negaban a aceptar, entender estas palabras de nuestro Señor Jesucristo por la simple y sencilla razón de que ellos percibían un Mesías terrenal. Entonces ellos no podían aceptar un Mesías que fuera muerto, ¿sí? Un Mesías que fuera entregado a los enemigos, que fuera muerto. Ellos no podían aceptar eso, pues no estaba en sus mentes aceptarlo, ¿verdad? Y esto es un grave error. No aceptar los planes de Dios, no aceptar los planes que tiene Dios para con la humanidad, es estar en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Es muy importante que el ser humano se alinee a la voluntad de Dios, se alinee al mensaje que ya está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos dudas sobre algo, sobre algún tema en particular, la posición que debemos de tomar es de ir a buscar a la Biblia, pero ir con sinceridad, ir con un corazón dispuesto a aceptar, ¿sí?, lo que Dios tiene ya para con nosotros. ¿Por qué creen que hay muchas ideologías? ¿Por qué creen que hay muchos grupos religiosos que creen diferentes cosas? Simple y sencillamente porque hay hombres que no están dispuestos a escuchar, ¿sí?, el plan establecido de Dios. Simplemente porque hay hombres que no van con esa humildad, ¿verdad? Para buscar el plan establecido de Dios, ¿verdad? Ellos van queriendo encontrar lo que ellos piensan, ¿sí?, los que ellos creen que está bien. Entonces, cuando no encuentran algo en la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacen? Es esto, ¿verdad? Lo interpretan a su modo. Y luego, ¿qué pasa después de eso? Pues que hay muchas gentes que empiezan a seguirlo, ¿verdad? Muchos seguidores que se van para allá, ¿verdad? Esto es precisamente lo que está pasando aquí con los apóstoles, ¿verdad? Se negaban a aceptar el plan divino de Dios. ¿Y cuál era ese plan? Bueno, que el Señor Jesucristo iba a ser entregado, iba a morir, ¿sí?, a manos de estas personas, de las gentes que los perseguían, pero iba a resucitar, ¿sí? Pero iba a resucitar. Los discípulos resistieron deliberadamente cualquier pensamiento, ¿sí?, sobre este tema, o sea, hablando de la muerte del Mesías, porque esto los afligía, ¿verdad? Los entristecía. Ellos no querían eso de su Mesías. Les repito, ¿verdad? Su Mesías era un Mesías terrenal, un Mesías poderoso, ¿sí? Y era un tema sobre el cual tenían miedo a hablar, ¿sí? Tenían miedo a preguntar. Por eso ellos no se negaban, ellos no querían hablar al respecto con nuestro Señor Jesucristo, no querían obtener más información. Que todos los seguidores de Jesús de todas las edades tomen la advertencia del fracaso espiritual de los 12 aquí, ¿sí? Y eso es precisamente de lo que les estoy diciendo. Es una traición al discipulado cristiano rechazar cualquier enseñanza del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Sí? Con el pretexto de que no se ajusta a la experiencia humana. Es lo que les decía anteriormente, ¿sí? Es una traición al discipulado. Ir y buscar lo que tú quieres encontrar, ¿sí? No lo que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? No el plan que ya está escrito en la palabra de Dios para el hombre, ¿verdad? Es un error buscar lo que tú crees encontrar, lo que tú quieres escuchar, lo que tú quieres encontrar, ¿sí? Un error y una traición al discipulado. Hermanos, lo que Jesús ordena y promete es aceptado en fe. Lo que Dios ordena, lo que Dios dijo, el plan de Dios es aceptado en fe. No hay de otra, hermanos. No podemos cambiarlo. Acuérdate de lo que dice Pablo ahí en la carta a los Gálatas, ¿sí? Hay un solo evangelio, ¿sí? Hay un solo evangelio. Y lo que sea totalmente diferente, no viene de Dios, que nos quede bien claro, no viene de Dios.
Continuamos leyendo. Ahí en el 9:46 dice, entonces entraron en disputa de cuál de ellos sería el mayor. Mas Jesús, viendo los pensamientos del corazón de ellos, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese será el más grande. Ok. Siguen los apóstoles en plan negativo. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿verdad? Vamos a poner, primero Jesús les dice, les voy a decir algo que quiero que se quede en su mente de aquí en adelante, que quiero que sea parte de sus pensamientos de aquí en adelante. ¿Sí? Y los discípulos se niegan a escucharlo, ¿verdad? No quieren aceptar eso que nuestro Señor Jesucristo les está diciendo. ¿Sí? Y siguen, ¿verdad? Siguen en plan negativos. Aquí vemos cómo los discípulos empiezan a tener rencillas entre ellos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pues por la misma razón que hemos estado comentando anteriormente, ¿verdad? Su mente está en un Mesías terrenal, ¿verdad? Y obviamente el Mesías terrenal va a ser el gobernante, va a ser el rey supremo de todo, y ellos quieren parte de ese reinado terrenal, ¿verdad? Quieren parte de ese reinado terrenal, ¿sí? Todo el mundo quiere ser la mano derecha del Mesías terrenal, ¿sí? Y esa es la discusión que están teniendo, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser el número uno, ¿sí? El número uno del Mesías, ¿sí? Esa es la discusión. Y miren la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bien simple y bien sencilla, ¿sí? Los discípulos, yo creo que cuando les da esta reprimenda suave, pero al fin y al cabo reprimienda, yo creo que los discípulos pues se quedan un poquito reflexionando al respecto, porque la respuesta les dice mucho. La respuesta les dice quién es el que va a ser más grande en el reino. Pero obviamente el Señor Jesucristo está hablando de un reino espiritual, ¿verdad? De un reino espiritual. Básicamente les dice, la respuesta es, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. ¿Sí? Cualquiera, y cualquiera que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, ¿verdad? Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este será el más grande. Hermanos, el liderazgo dentro del reino de los cielos, el liderazgo dentro de la iglesia es un liderazgo muy especial. ¿Sí? Es un liderazgo muy especial, es un liderazgo totalmente diferente a lo que nosotros vemos en organizaciones de este mundo, ¿verdad? Es totalmente diferente a lo que vemos en compañías productivas, totalmente diferente a lo que vemos en gobiernos, totalmente nada se compara. El liderazgo, ¿sí? Dentro del reino de Dios, el liderazgo dentro de la iglesia es un liderazgo muy, muy especial, ¿sí? Básicamente, nuestro Señor Jesucristo aquí con este ejemplo les está diciendo, ¿tú quieres ser el líder? ¿Sí? Mira a estos niños, ¿sí? Sírveles, sé como ellos, ¿sí? Y si tú eres como ellos, de humilde, si tú eres como ellos de sencillo, entonces tú me estás, ¿sí? Recibiendo a mí. Y si me recibes a mí, recibes a Dios. ¿Ven qué simple y sencillo es? ¿Ven qué fácil es el liderazgo terrenal? Digo, el liderazgo dentro de la iglesia, ¿sí? El liderazgo dentro del reino de los cielos, ¿sí? Bien sencillo. Simplemente mira a un niño y obsérvalo. Simplemente atiéndelo, simplemente sírvele, ¿sí? Ponte a su nivel, ¿sí? Mental de un niño. Eso les está diciendo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Ven que es bien simple y bien sencillo. Ven el grado de humildad que se requiere de parte de un líder. Ven el grado de sencillez, ¿sí? Bien sencillo el liderazgo dentro de la iglesia, ¿sí? Bien sencillo.
Es por eso que les digo que es un liderazgo muy especial. Y es básicamente lo que está enseñando el Señor Jesucristo aquí y lo que les está diciendo a los apóstoles. Jesús sabía que los 12 apóstoles habían estado teniendo un argumento, ¿sí? Lo que estamos diciendo. En cuanto a cuál de ellos era el más grande. Ay, estos apóstoles en estos momentos, ni la transfiguración, ni los milagros, ni la advertencia sobre su inminente confrontación con las autoridades políticas convencieron a los 12 de que su reino, sí, era espiritual, sí, de que su reino era espiritual. Dado que aún no concebían un reino como, que aún concebían un reino como un reino terrenal, entonces, por lo tanto, lo que les estoy diciendo, su primera reacción fue comenzar a buscar posiciones, ¿verdad? De poder. Yo quiero ser el número uno del Mesías, ¿verdad? Posiciones de poder. El temperamento de la ambición, esto que les está, esto que los apóstoles, característica de los apóstoles se le llama ambición, ¿verdad? Se le llama ambición. Ellos ambicionaban poder, ¿sí? El temperamento de la ambición es, por supuesto, una parte de la naturaleza creada en el hombre, ¿verdad? Por Dios. ¿Sí? Es parte de nosotros, ¿verdad? Este temperamento, esta característica de la ambición. Y tiene su lado positivo. Tiene su lado positivo la ambición, ¿verdad? Si no tuviéramos ambición, entonces, ¿cómo vamos a tener dominio sobre todo en este mundo? Sí, esto lo encontramos ahí en Génesis, capítulo 1, versículo 28. Pero el temperamento de la ambición debe mantenerse, escucha, y esto es muy importante, el temperamento de la ambición debe mantenerse bajo control nuestro, ¿sí? Acuérdate que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Pero también acuérdate que hay instintos, nuestra carne está hecha en base a instintos, ¿sí? Y a emociones, ¿sí? La ambición es parte de un instinto, ¿sí? Entonces, acuérdate que esos instintos y estas emociones deben de estar sujetas a ti, ¿sí? Porque tú tienes capacidad de controlar esos instintos y esas emociones, ¿verdad? Y ahorita estamos hablando de la ambición. Pero tú, para poder controlar esos instintos y esas emociones, tú debes de estar bajo la voluntad, ¿sí? De Dios, bajo la voluntad de el Creador, ¿sí? Así está, dibújatelo de esta manera. Está Dios, tú bajo la voluntad, ¿sí? De Dios, rendido a su voluntad de Dios, ¿sí? Y tus instintos y tus emociones, la parte carnal, rendidas bajo tu voluntad, ¿sí? Bajo tu voluntad, así debe de ser. Pero ¿qué pasa cuando perdemos esta relación vertical con nuestro Señor Jesucristo, con Dios, con el Creador? ¿Sí? Nos empezamos a contaminar. Nuestra mente se empieza a contaminar, ¿verdad? Y una vez que nuestra mente se empieza a contaminar, empezamos a perder control sobre nuestras emociones y sobre nuestros instintos, ¿sí? Y esto es lo peligroso. Esto es en lo que debemos de tener cuidado. Cuando la misión humana no está bajo la dirección de la voluntad de su Creador, esta se pervierte y destruye. Sí, la ambición destruye, hermanos. La ambición destruye. Pensando en el reino venidero de Dios, los discípulos permitían que las visiones de la grandeza humana bailaran en sus cabezas, ¿verdad? Ellos querían poder, querían fama. ¿Sí? Todos se imaginaban en posiciones de poder e influencia humana. Yo me imagino a los 12, ¿verdad? Caminando, nuestro Señor Jesucristo adelante y los 12 discípulos caminando quizás atrás de Él, ¿verdad? Y discutiendo y peleando entre ellos, ¿verdad? Por posiciones, ¿sí? Y contando ya los elogios personales y la riqueza que les llegaría. Pues así estaban estos, ¿verdad? Ya estaban pensando en riquezas, estaban pensando en elogios, ¿sí?
Los discípulos persistieron en sus esfuerzos por obtener posiciones preferidas hasta casi al final de la vida terrenal de Jesús. Casi al final, ¿verdad? O sea, hasta el momento de que fue apresado, de que iba a ser crucificado, todavía en esos momentos, ¿verdad? Poquito antes todavía estaban soñando con poder y estaban soñando como fama, ¿sí? Aparentemente, el concepto materialista del nuevo reino mesiánico estaba profundamente arraigado en la mentalidad judía, ¿verdad? Y obviamente los apóstoles pensaban de la misma manera, ¿verdad? Igual que toda la mayoría de la población judía. Jesús quería hacer una ilustración vívida de la verdadera norma de la grandeza del reino de Dios, que es lo que les estoy hablando, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fue lo que hace? Les hace una enseñanza gráfica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Jesús llama a un niño a su lado, ¿sí? Y les dice, oh, ¿cómo no, hermano? Claro, sí, tenemos tiempo. Adelante. Ya posteriormente me dice de qué tema van a estar hablando. Estamos dispuestos, hermano. Gracias por su invitación. ¿Sí? ¿Qué les dice? Una vez que tiene el niño a su lado, dice, quien quiera que reciba a este niño, me recibe. ¿Sí? Quien quiera que reciba a este niño, me recibe. La palabra griega aquí que utilizan de recibir es significa una recepción cálida, ¿verdad? Una recepción hospitalaria. Los discípulos pensaron en términos de gobernar grandes masas de personas, ¿verdad? En términos materiales, ¿verdad? Muy terrenales. Pero aquí Jesucristo les está hablando de servir a los niños, ¿sí? Así simple y sencillamente, ¿verdad? Las ambiciones políticas de uno no se pueden avanzar ministrando a los niños, ¿verdad? O sea, eso es precisamente que quiere que les quede bien claro a los apóstoles, ¿verdad? Si tú tienes esta mentalidad de poder, esta mentalidad terrenal, tú no vas a poder servir, ¿verdad? Tú no vas a poder ser líder dentro de la iglesia, ¿verdad? Tú tienes que tener una mentalidad desinteresada, una mentalidad humilde, una mentalidad sencilla. ¿Sí? Eso es lo que les está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Trabajar con niños pequeños es una tarea totalmente desinteresada. No se trata de que de que lo que puedes obtener de ellos, ¿verdad? Sino de lo que puedes darles. ¿Sí? No hay interés. ¿Qué beneficios se obtienen de servir a los niños? Pues ninguno, ¿verdad? Es al contrario, ¿sí? Uno está sirviendo y ayudando por el interés, ¿verdad? De darles algo el objetivo por lo que hacemos es totalmente desinteresado. Entonces, para hacerlo se requiere de gracia, se requiere de habilidad, ¿sí? Es más difícil, te lo voy a decir de esta manera, es más difícil, ¿sí? Guiar a un niño, es más difícil estar ante un grupo grande de niños, ¿sí? Que estar liderando una junta de gobierno de una compañía, ¿verdad? Inclusive una nación, ¿sí? Y eso precisamente es el contraste que quiere hacerle ver nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. El significado de todo esto es que Jesús parece estar diciendo que los hombres pueden probar su propia espiritualidad y aptitud para la ciudadanía en su reino por su relación mental equivalente a la de los niños, ¿sí? Eso es lo que quiere decir aquí nuestro Señor Jesucristo. El espíritu de humildad, pero es una humildad mental, que no se nos olvide, que servirá a un niño, es el espíritu que no hará tropezar a nadie, ¿verdad? La sencillez, la humildad, ¿verdad? Recibir a un niño en nombre de Jesús es en esencia llegar a ser como ellos. Eso es lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Recibir a un niño en nombre de Jesús en esencia es llegar a ser como un niño.
Y mira aquí algunas características que tienen los niños que nosotros debemos de copiar de ellos. Los niños no se preocupan por el poder humano y por la grandeza, ¿sí? Los niños saben que son débiles y con gusto buscan ayuda y sustento de los demás. Y aquí esto, ¿cómo lo podemos aplicar? Nosotros somos débiles y necesitamos una ayuda, ¿verdad? Siempre debemos de tener esto presente, ¿verdad? ¿De quién necesitamos esa ayuda? De Dios, ¿sí? Eso es lo que nos está enseñando aquí nuestro Señor Jesucristo. Nelly Martínez, Dios te bendiga, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Son desinteresados, ¿sí? No se preocupan por el poder humano. Los niños saben que son débiles y con gusto buscan ayuda y sustento en los demás. Los niños son sumisos, son maleables, ¿verdad? No hay falsas fachadas, ¿verdad? Ni falsas apariencias. Los niños son como son, ¿sí? Los niños no ocultan nada. Ellos se reflejan y ellos hacen las cosas tal y como son, ¿verdad? Eso es mucho que nosotros tenemos que aprender de ellos, ¿sí? De hecho, desafortunadamente déjame decirte, lo malo que pudieran tener a veces algunos niños lo aprenden de los adultos. Más que nada los niños entonces también, como te digo, saben amar y ser amados, ¿verdad? Les encanta complacer a los demás con acciones de amistad y lealtad. ¿Si has visto a los niños cuando juegan y cuando se pelean? Y se separan por 1 minuto, 2 minutos y después enseguida están jugando como si nada, ¿verdad? Están jugando como si nada, ¿verdad? Amistad y lealtad, ¿verdad? Esta es la verdadera grandeza desde la perspectiva de Dios. La mayor parte del mundo no vería la grandeza en estos términos, ¿sí? La mayor parte del mundo, de la humanidad, no entiende y no comprende, ¿sí?, este tipo de liderazgo tan especial que existe dentro de la iglesia de Dios, ¿verdad? No comprende ni entiende lo que Cristo pide de nosotros como seres humanos. El que es el menor entre todos ustedes, ese es el grande. El que sea grande entre vosotros, o el que se quiera hacer grande entre ustedes, debe de ser el siervo, ¿sí? Debe de ser su siervo. Gran enseñanza tenemos aquí los seres humanos, ¿verdad? De parte de nuestro Señor Jesucristo. Y gran lección de liderazgo que les da a los discípulos aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vaya reprimenda que les da. Suave, pero reprimenda. Continúa leyendo, son 2 versículos, el 49 y el 50. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que te echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Imagínate la escena, ¿verdad? Imagínate la gran lección de humildad que nuestro Señor Jesucristo les acaba de dar a los discípulos, ¿verdad? Cuando los escucha discutiendo sobre quién sería el mayor, ¿verdad? Cuando los escucha peleando por posiciones de poder dentro del reino, ¿verdad? Imagínate la lección que les acaba de dar, ¿verdad? Y me imagino que se quedaron callados, ¿verdad? Sin nada que decir, pensativos, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo Juan quizás vio a su maestro, lo vio un poquito, pues un poco turbado, ¿verdad? Un poquito, no sé, triste, pensativo por lo que había pasado con los discípulos, ¿verdad? Y quiso contentarlo, ¿sí? Y quiso levantarle el ánimo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y se le ocurrió esto: lo que hemos visto allá, se lo voy a decir, ¿verdad? Y es lo que precisamente hace Juan, ¿verdad? Hemos visto que alguien echa demonios en tu nombre y nosotros se lo prohibimos porque no nos sigue. Juan pensó que su Señor iba a estar contento con esto que había hecho Juan. Para sorpresa, ¿verdad? Todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. Y ahí reciben otra reprimenda, ¿sí? No contento con la primera, reciben otra reprimenda, ¿verdad? Dice: no se lo prohíbas, ¿sí? El que no es contra mí o contra nosotros está con nosotros, ¿sí? Una vez más, quedaron callados, habían recibido una reprimenda de parte del Señor,
¿sí? Fue de manera suave, pero al fin reprimenda. ¿Sí? Y esta fue a causa de su egoísmo, ¿verdad? A causa de su ambición desmedida. Entonces de repente Juan recordó algo que pensó que podía complacer a Jesús y volverlo a poner de buen ánimo, ¿verdad? Los apóstoles habían observado a un hombre expulsando demonios en el nombre de Jesús y le dijeron que se detuviera porque no era uno de los 12, ¿verdad? Aparentemente Jesús les dio poder para hacer milagros a otros que no eran los 12, ¿sí? Apenas 3 meses antes de estos acontecimientos, ¿sí? Había mandado a los 12 discípulos y 3 meses después de estos acontecimientos envía a 70 discípulos, ¿verdad? De 2 en 2. Entonces aparentemente Jesús también le dio poder a otros discípulos, aparte de los 12, ¿verdad? Para hacer milagros, según lo que vemos aquí, ¿verdad? Para evangelizar y hacer milagros. En primer lugar, era lo que estaba haciendo Juan, era una presunción descarada por parte de ellos, ¿verdad? De prohibir que alguien hiciera milagros en el nombre de Jesús. Jesús nunca les había dado la autoridad para tal acción, ¿sí? En segundo lugar, traiciona una actitud de sectarismo hipócrita, ¿verdad? Y sin amor, para asumir que nadie puede hacer nada en nombre de Jesús, a menos que sea uno de los 12, ¿sí? Imagínense si esa fuera la actitud correcta. Bueno, pues gentes como Juan el Bautista, como Pablo, como Silas, como Timoteo, no hubieran hecho nada en el nombre de Jesús, porque no era parte de los 12, ¿verdad? Entonces, Jesús les hace ver que están totalmente equivocados. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. La mañana, primeramente Dios, continuamos hablando un poquito más al respecto. Y seguimos, vamos, todavía hay otros acontecimientos, ¿verdad? Que nos hablan de la manera tan errada de cómo estaban pensando en este momento los discípulos. Y aquí es muy importante notar algo, ¿verdad? ¿Por qué Lucas nos está dando este relato, ¿verdad? ¿Por qué Lucas está hablando mucho al respecto, ¿verdad? De estas acciones o actitudes negativas de los discípulos, ¿verdad? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cuál es el objetivo que busca Lucas? ¿Sí? Con esto, ¿verdad? Bueno, esto lo vamos a ver mañana lo vamos a platicar. Vamos a terminar con una oración más. ¿Sí? Nuestra hermana Ivonne Vázquez nos pedía que oráramos por su hija, ¿verdad? Que había entregado una solicitud para recibir una beca, ¿verdad? Bueno, vamos a orarle a nuestro Dios para que Dios obre de acuerdo a su voluntad y así la hija de esta hermana pueda seguir con sus estudios, ¿verdad? Y bueno, vamos a orar también pues para despedirnos, para pedirle a Dios que nos siga apoyando como hasta ahorita, para pedirle a Dios que dé consuelo a todas aquellas personas que están sufriendo, que están pasando situaciones difíciles. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar una vez más. Padre nuestro, una vez más, inclinamos nuestro rostro para dirigirnos a ti en oración, pidiéndote por todas aquellas necesidades que tenemos nosotros, ¿verdad? Con todas aquellas necesidades que tienen muchos hermanos, muchas hermanas, muchos miembros de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Ayúdalos. Muchos hermanos, muchas hermanas están pasando por diferentes situaciones de sufrimiento, por situaciones económicas, por situaciones de salud. Nuestra hija de nuestra hermana Ivonne está metiendo solicitudes para que se reciba una beca para así continuar con sus estudios en la prepa. Ayúdala, Padre, que todo se haga de acuerdo
a tu voluntad. Ayúdanos y bendícenos y que podamos estar en paz esta noche y para así poder, si es tu voluntad, ver la luz de un nuevo día. Entonces nos despedimos en estos momentos, nos despedimos de esta programación, de este estudio, que lo que hemos hablado sea para honra y gloria de Dios y sea para edificación de nuestros hermanos, ¿verdad? Y para edificación mía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hasta aquí llegamos con el estudio. Hermanos y hermanas, amigas y amigos, que el Señor les bendiga. Mañana, en punto de las 6, tiempo del centro, estaremos de regreso, primero Dios. Que tengan una excelente noche. Reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz en ti.